Hola. Hola, No, Bel, lo tuve que ¿cómo vas? hacer desde el celular. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estaba contando un poco y estaba como advirtiendo un poco en esta invitación que vamos a hacer, que quizá para algunos es la primera vez que se acercan. Puede ser que, que en esto de decir que nuestro fin no es trabajar sobre la enfermedad, que el fin no es curar la enfermedad, sino que la enfermedad la vamos a tomar como un medio, porque el fin va a estar en la trascendencia de alguna manera, o esa es la invitación, en sanar, en curar, en limpiar. Entonces quizás hay algunas personas que les cuesta entender en un principio qué significa esto y bueno, y la idea es explicar un poco. Antes que nada aprovecho ya que estamos y nos presentamos. Si bien en el posteo de hoy decía, bueno, yo soy coach y Bel, si querés presentate. Yo soy médica pediatra y aparte hago decodificación emocional, soy consultora en decodificación. Bueno, eso. No sé qué más Y desde este querés lugar que... les queremos proponer esta nueva mirada, ¿no? Que mismo, y acá Bel, me animo a contar tu propia experiencia de cómo, de alguna manera, desde la medicina, el abordaje es distinto y cómo para vos también fue un romper estructuras para poder abrazar la biodecodificación y entender esta nueva mirada de ver la enfermedad o el síntoma. El síntoma viene a dar un mensaje de algo pasó y quedó sin resolver, ¿no? Como hubo algo que quizá provocó mucho dolor y no fue visto, como que es un llamado a quiero acá pasó algo y quiero que me vean, Ujú. ¿no? Hacerte cargo. Yo Claro, el otro día, claro, sí, míralo y velo, y quizá el tan solo hecho de verlo, o llorarlo, o resolverlo de alguna manera, hace que el síntoma se vaya. Esto a veces pasa con el dolor de garganta, que tenemos algo ahí atravesado, y en cuanto lo podemos llorar o transmitir, ya la disfonía tipo, se cura y el dolor se va. O, bueno, yo soy de trabajar mucho eso, cuando yo me levanto y siento algo acá, digo, algo me está pasando, y a veces no sé ni de dónde puede venir, y digo, pero yo me siento re bien, yo me siento re contenta, y es ahondar un poco, y por eso el conectarse con uno para ver, bueno, a ver, ¿qué viene a decirme? ¿Qué fue lo que pasé por alto? ¿Qué fue lo que evité? Y Sí. el otro día yo traigo para aquellos que nos siguen y que quizás les gustan las constelaciones bueno, saben de constelaciones, esto de hay un principio, uno de los órdenes del amor que habla del excluido. Si bien habla de dentro de un sistema, si se le excluye a una persona, desordena el sistema, me parece una buena analogía para decir, si el inconsciente sabe una información que el inconsciente filtró, con esto que vos decís de la diferencia entre el consciente y el inconsciente, y lo filtró, queda como no lo vemos. Cuando me duele mucho la cabeza en general es mucho enojo. Bueno, está bueno esto, empezar a conocerse y empezar a entender qué viene a decirme. Bueno, ¿cuándo me enojé? ¿Con quién me enojé? ¿Cuál es el enojo que quizá no pude transmitir o no pude llorar o no pude gritar o no pude, no sé, resolver bien de alguna manera y transitarlo en no enojo Ujú. o canalizarlo de buena forma y quedó ahí en alguna parte de nuestro inconsciente que ahora dice, che, atiéndanme, mírame, esto fue fuerte, quiero que me veas, ¿no? Y quizás el traer el síntoma, que esto desde la biodescodificación vos lo haces, y uno lo hace consciente, que de hecho se habla así, ya el verlo sana, ¿no? Como Sí. explicar un poco, esa es la intro. Igual no es solamente encontrar el origen del síntoma, sino también es trabajarlo. Muchas veces lo que hacemos es reprogramar las situaciones. Lo que se dice es que el inconsciente es atemporal, o sea que si yo cierro los ojos y mediante un ejercicio trato de reconectarme con alguna situación de mi pasado, yo lo puedo ir viviendo en ese momento, digamos, es tan atemporal que genera eso, ¿no? Entonces, uno lo que logra mediante la decodificación es reprogramar esa situación. Y una cosa que me parece muy importante con esto de los excluidos, de las cosas que le pasaron o los bloqueos, las emociones que quedaron como enganchadas en algún momento, en algún lugar y en alguna persona, porque no siempre es nuestro nada más, eh, tiene que ver con el trabajar también con el árbol. El árbol genealógico muchas veces da muchísima información, porque por eso la repetición de los patrones de cualquier cosa, desde los vinculares hasta los problemas económicos, hasta a veces
no nos damos cuenta que nuestro cuerpo nos está gritando síntomas porque de repente estamos por repetir hasta enfermedades, ¿no? O sea, hay ciertas enfermedades en particular que se sabe que son como lealtades familiares. O sea, como mi papá se murió de esto, mi bisabuelo se murió, todos se murieron de esto y yo lo tengo que tener para ser parte de, como de la familia, ¿no? Bueno, Que perdón, obviamente, ahí está. A veces bueno, nosotras, bueno, somos hermanas y hubo mucho cáncer en la familia. Y a veces uno piensa, uy, esto como si fuera heredado. Y si uno piensa que son enfermedades que de verdad se heredan, que me parece que ahí sí, está la distinción. Y quizás esto de la son las medicina se semillitas. habla mucho de enfermedades heredadas. Y de alguna manera ya te están diciendo, en una parte de tu inconsciente es como, bueno, Alerta. si le pasó, me va a pasar. Y si uno no corta con eso, le termina pasando. Esto de, no sé, a los 30 años los hombres de mi familia tuvieron un paro cardíaco y entonces si yo estoy llegando a los 30 y soy hombre, me pasa. Hay una parte que sin darnos cuenta pensamos en estas cosas. Quizás Sí. sin pensarlo, quizás son pensamientos de que como una información que pasó en un segundo, que no la terminamos de poner en palabras, pero hay una parte nuestra que lo ve. Si a alguien le pasó o le está pasando, puede como compartir su experiencia, ¿no? De estas cosas que repetimos y que es cortar eh, para sanar y trascender, Sí, sí, y un caso desmitificar. muy cortito que traté una vez desde la decodificación en una médica que venía a trabajar su hipotiroidismo. El hipotiroidismo tiene que ver con, puede funcionar de tres maneras, pero una de las maneras, que en este caso, ¿no? Tiene que ver con cómo funciona como reloj biológico, ¿no? El hipotiroidismo trata de hacer que el tiempo se trate como de frenar para no avanzar por algo que me está pasando. Y cuando vamos a ver el árbol genealógico, no tenía mucho dato, no tenía, creo que no había llenado ni los nombres de sus padres, básicamente, pero sí tenía la fecha de nacimiento y la fecha de fallecimiento de cada uno y el motivo de fallecimiento. Y todos, o sea, creo que el 90% de sus familiares, desde sus padres, de su padre en realidad, porque su madre estaba viva, para arriba, de los dos lados del árbol, habían fallecido de un infarto o de una ACV a los 40 años. Y ella, a partir de los 40, hace este hipotiroidismo. Entonces, era como un llamado de tipo, que no pase el tiempo, porque a mí me puede pasar lo mismo que le pasó a mi mamá, que a mi papá, que le pasó a mis abuelos, porque era todo el árbol lleno de lo mismo. Y cuando toma conciencia de eso, me dice, claro, mi hermano a los 42 años tuvo un infarto. No se murió, pero tuvo un infarto. Entonces, de alguna manera, el cuerpo, aunque no seas consciente de eso, el inconsciente guarda todo, todo, absolutamente todo. Entonces, es muy interesante y es muy importante como tomar conciencia de esto y cortar con esos patrones, ¿entendés? Bel, Como, perdón, sí, contá esto del inconsciente, de cómo funciona, de lo que da vida se repite, lo que da muerte se, como, y sí, también podemos aprovechar algún día hablar sobre el árbol y la función del árbol para que la gente se interese en hacer su árbol si le interesa y pueda ver a ver qué patrones, qué información le puede dar el árbol, ¿no? De cosas, de síntomas o patrones propios. Sí, y sí. esto de, El árbol primero que está bueno trabajarlo a partir de un síntoma, a partir de algo que nos lleve a ver el árbol, porque verlo sin un algo que mostrar a veces, o sea, se puede analizar, pero es más interesante cuando traemos algo a la consulta, ¿no? Eh, y en cuanto al inconsciente, sí, el inconsciente es como muy básico. Entonces, si, no sé, por decirte, si una mujer tuvo un parto y el hijo falleció en el parto o la mujer falleció en el parto, en las generaciones de abajo va a haber algo enganchado a eso. ¿Entendés? Como que lo que da por resultado vida se repite, pero lo que da por resultado muerte no se repite. Con lo cual puede ser una semillita para las infertilidades, tranquilamente. O, mm, eh, suponete, yo estando en la panza de mi mamá, mi papá la maltrataba a mi mamá, le hacía de todo, le pegaba, la maltrataba psicológicamente y qué sé yo. Y yo, como resultado de ese embarazo, nací. Lo más probable es que busque una pareja parecida a la que mi mamá tuvo, porque dio como resultado vida, ¿se entiende?
Entonces es una forma del inconsciente de repetir una historia que en realidad no me es sano, pero para el inconsciente 1 más 1 es 2, o sea, dio como resultado vida se repite, ¿se entiende? Como es muy lineal. Entonces, lo que uno tiene que buscar es, obviamente, cuando le empieza a hacer ruido, ¿no? El vínculo, lo que sea, tratar de encontrar cuál es el origen de eso y cortar con lo que a uno no le sirve más. Y que no es cortar con nuestros ancestros, con nuestros abuelos, no, 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 es cortar este vínculo, esta forma de vincularme con el otro, no me sirve. No, no lo necesito para mi trascendencia. Entonces, eh, agradezco a mi familia, agradezco todo, pero esto no va más. Y el inconsciente responde a eso, responde nada, le es natural, ¿entendés? Como, no es que tiene conflicto y te genera otra cosa, no, ya está. Y se cerró un tema que nos hacía mal. Y muchas veces hay mucha gente que vive en vínculos que son patológicos y... ¿Me ibas a decir algo? No, que el inconsciente en realidad es el que tiene la información y lo que busca es que el consciente lo vea, ¿no? Y esto que seamos conscientes. Me acordaba también una historia, y perdón acá que seamos, pero ustedes también pueden compartir, de que quizás una abuela que muere una bisabuela que muere en el parto con el bebé, y después más abajo hay como un miedo a, como ya tenía un hijo, un segundo hijo, ¿no? Entonces, Ujú. esta cosa de, uy, ya pasó y a mí me puede pasar lo mismo. Entonces, y son miedos tan inconscientes y son cosas que uno dice, si lo digo en voz alta es tonto decir, no, tengo miedo a un segundo parto si en el primero está todo bien y tengo un hijo bien, pero tengo miedo de que me va a Ujú. pasar algo, siento que me va a pasar algo. Y son esos miedos que uno quizá no los termina de ver y siente que no quiere, que tiene miedo, pero no los termina de mirar en la cara, digamos. Y también esta cosa de cómo lo verbalizo tiene tan poco sentido, Mm, sí, porque la sí, total. información no está acá en la razón, está como en el inconsciente, que para mí está como, es como información para el alma, ¿no? Sí. Ya la respuesta a todo está en uno, ¿sí? Porque es uno el que enfermó y es uno el que puede sanar. Que desde la decodificación, y obviamente yo no podría no hacerlo, no se dice que no hagas tratamiento médico. Van de la mano, es como un tratamiento coadyuvante. Sí, es como No es esto, si te que duele la cabeza, nadie te dice toma que algo. suspenda. Pero si te viene Exacto. cada tanto, toma algo porque por supuesto no querés tener dolor de cabeza, pero si te viene cada tanto, bueno, pregúntate, ok, me estoy tomando, pero a ver, ¿qué me pudo haber? ¿Qué me viene a decir la migraña? Lo que pasa es que también eso lleva un trabajo, eh, es más fácil tomarse la pastillita y resolverlo en un segundo, que quizás estamos en una cultura muy del rápido, y quizá pensar, ahondar, ver, bueno, ¿cómo hago? ¿Cómo me escucho? ¿Cómo me pregunto? ¿Cómo me conecto? ¿Cómo sé la Ujú. respuesta? Es un camino de autoconocimiento, que otra vez, bueno, volvemos a esto de conectarse. Eh, Bel, yo no sé si vos querés agregar algo, sé que los temas, no sé si hay preguntas ahí del otro lado, nosotros nos podemos quedar horas charlando, pero bueno, queríamos hacer como, en principio, bueno, contar esto de cuál era nuestra mirada y una propuesta a aquellas personas que no veían la enfermedad o el síntoma de esta manera, y también a empoderarnos nosotros, que sí, que somos nosotros tenemos las respuestas para sanar. Y agradecemos a la medicina, por supuesto, que esté y todo lo que estudian los médicos, eh, pero, pero también quizás es esto que decías vos, Bel, no darle el poder siempre al otro. Eh, Nosotros mismos podemos. Lleva un proceso, sí, es un camino duro, puede ser, quizá doloroso, puede ser, pero seguro que al final va a ser gratificante. Y como decíamos en el posteo de hoy, quizás hasta suene raro, pero uno cuando mira atrás hasta puede llegar a agradecer y honrar esa información que vino con la enfermedad. Y de seguro, así como hablamos del árbol, que la enfermedad puede venir de los ancestros, también va a cortar para que no se siga repitiendo hacia nuestros hijos, nietos, bisnietos, y eso limpia un montón. Y muchas Eh, veces el acomodar esta información del árbol hace que uno se plante en la vida de otra manera.
porque de repente descubrís información que no tenías, no sé, Se vuelve más desde, protagonista, ¿no? claro, como que entendés un poco más quién sos, de dónde venís y qué es lo que querés y a dónde vas y todo, ¿no? ¿Y por qué te pasa lo Entonces, que te pasa? exacto. Y es todo a partir del para qué del síntoma, el para qué viene a nosotros, ¿no? Como entender eso y nos vincula, nos lleva directo a conectarnos con nosotros, con presencia y con nuestros ancestros. Así que, nada, bienvenida a la sanación. Sí, totalmente. La invitación es a conectarse con uno y a tomar como las riendas de nuestra vida de verdad, porque realmente cambia la vida si uno primero se siente creador de su propia vida y así como crea también puede sanar. Y esa es como la invitación, ¿no, Bel? Ujú. Sí, sí, Bueno, totalmente. Nada más que agregar. bueno, Bueno, muchas gracias gracias a a todos por todos. estar ahí. Gracias por los corazoncitos también. Gracias, Bel.